Pues muy buenos días, muchas gracias al Instituto Ostrom por la invitación y desde luego también por el reconocimiento esta noche, que allí estaremos en la cena disfrutando de una buena velada y manteniendo buenas conversaciones. Pero bueno, de momento en este congreso quería hablaros pues un poco de lo que se me ha pedido, pero que creo que es un tema muy relevante, especialmente en la coyuntura que ahora mismo estamos viviendo, coyuntura donde el tema de la charla creo que cobra especial relevancia, que es cómo las ideas liberales pueden transformar el mundo. Eh, el propósito de la charla no es tanto hacer una especie de apología del liberalismo y exhortar a la población a que salga a dar la batalla de las ideas. Esa puede ser la conclusión a la que llegaremos, pero querría hacer una reflexión con un cariz algo más teórico y más abstracto. Querría centrar gran parte de la charla en repasar y en repensar el papel de las ideas, el papel que tienen las ideas dentro de la configuración del orden social y, por tanto, como promotoras del crecimiento o del desarrollo económico en nuestras sociedades. Porque esto no está ni siquiera claro, es decir, hay muchos autores, como ahora veremos, que niegan que las ideas, la cultura, los valores predominantes en una sociedad tengan un impacto relevante, significativo a lo largo de la historia para transformar esas sociedades. Y justamente quiero meterme en ese debate, ¿no? En el debate sobre qué rol desempeñan las instituciones, incluyendo la cultura, los valores, la moralidad, los principios ideológicos, incluyendo todo esto dentro de lo que podríamos llamar, como ahora veremos, instituciones informales. Entonces, bueno, de entrada, ¿qué son las instituciones? Pues las instituciones se las suele definir como las reglas de juego, son las reglas que estructuran la cooperación y la convivencia dentro de una sociedad. Al ser reglas, se trata de conjuntos de obligaciones y de prohibiciones sobre los individuos, ¿no? Estás obligado a hacer esto o tienes prohibido hacer esto. Y a su vez, justamente porque reglas que establezcan prohibiciones u obligaciones sin ningún tipo de consecuencias serían meras recomendaciones, meras indicaciones, pero sin ningún tipo de consecuencia práctica. Las instituciones suelen llevar asociada a sus prohibiciones y obligaciones, a sus reglas, algún tipo de sanción o de recompensa. Si no haces esto, o sea, si está prohibido hacer esto y no haces esto, te recompensaré. Si está prohibido hacer esto y lo haces, te castigaré. Si tienes que hacer esto y no lo haces, te castigaré. Si tienes que hacer esto y lo haces, te recompensaré. Eh, el hecho de que las instituciones sean reglas, a lo mejor a algunas personas que se empiezan a acercar al pensamiento liberal les puede producir un poco de, no sé si de alergia o de rechazo, porque parecería que el liberalismo es antirreglas, pero en realidad el liberalismo es una filosofía política que establece una serie de principios normativos, ¿no? Pues respeta la libertad ajena, respeta la propiedad privada ajena, o si lo traducimos en vía negativa, no robes, no mates, no esclavices. Por tanto, el liberalismo también son reglas, no es el único conjunto normativo que existe, posible, pero desde luego sí es un conjunto normativo y por tanto un conjunto de reglas. ¿Para qué sirven las instituciones? Porque he dicho que las instituciones son las reglas de juego, las normas que estructuran la convivencia o la cooperación dentro de una sociedad, pero ¿por qué necesitamos esas reglas o desde un punto de vista económico, qué papel desempeñan, ¿no? Pues por un lado, las instituciones establecen incentivos, precisamente porque llevan asociadas recompensas y castigos, premios y sanciones, pues obviamente el premio y la sanción institucionalizan, valga la redundancia, incentivos dentro de esa sociedad. Por tanto, cuáles sean las normas que prevalezcan dentro de una sociedad no es irrelevante ya de entrada porque encaminan el comportamiento de los agentes económicos en una dirección o en otra. Y ya aquí ya podemos empezar a intuir que si encaminan el comportamiento de los agentes económicos hacia acciones, hacia conductas que sean disfuncionales para la convivencia, para la cooperación, para el desarrollo económico, pues esas instituciones no remarán en la dirección de un florecimiento de la sociedad donde haya más libertad o más autonomía para desarrollarse a uno mismo y más prosperidad. En cambio, si promueven otros comportamientos que sí sean funcionales para todo lo anterior, pues sean instituciones que sí reman en esa dirección. Entonces, por un lado, las instituciones proporcionan incentivos, pero por otro lado,
justamente porque los incentivos tienden a orientar el comportamiento humano. Es decir, si el incentivo a hacer o a no hacer algo es muy fuerte, es muy potente, la mayoría de la población, ahora veremos en qué medida ese incentivo cabe esperar que se respete y se cumpla, ¿no? Pero si los incentivos son efectivos, la mayoría de la población tenderá a, frente a determinadas coyunturas, hacer una determinada, tomar una determinada decisión. Si está prohibido matar dentro de una sociedad o si está prohibido robar dentro de una sociedad, pues y está prohibido y lleva una sanción asociada muy fuerte, y además, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero esas ideas o esas convicciones están interiorizadas a lo largo de generaciones dentro de la moral y dentro de la autorrestricción que cada ser humano se impone a sí mismo, pues dentro de esa sociedad se volverá más o menos previsible que la gente no irá matándose entre sí o no irá robándose entre sí. No significa que no pueda haber crimen, obviamente, pero no será por defecto el comportamiento que quepa esperar. ¿Esto qué significa? Pues que las instituciones también afectan a las expectativas. El comportamiento ajeno se vuelve más previsible porque, como decía antes, determinadas disyuntivas somos capaces más o menos de anticipar qué harán las personas. Pues no matarán, no robarán, o sí matarán y sí robarán, ¿no? Según cuál sea el contexto institucional. Por tanto, eh, se afecta a las expectativas sobre qué harán los demás y todo ello, por ende, también contribuye o también afecta a los costes de transacción de la coordinación social. Si el comportamiento humano se vuelve más previsible, más repetitivo, más pautado en determinadas dimensiones, utilizamos siempre un mismo medio de intercambio, por ejemplo, porque estamos incentivados a hacerlo y por tanto los demás esperan que cuando traigan sus mercancías al mercado para venderlas, las puedan vender contra ese medio de intercambio y a su vez nosotros podamos comprar cualquier mercancía si tenemos ese medio de intercambio, por ejemplo. En la medida en que los comportamientos se convierten en rutinarios, en costumbre, por su repetición y previsibilidad, los costes de transacción de la coordinación social también, bueno, costes de transacción e incertidumbre propia de la coordinación social también se reducen de manera muy significativa. Y en todo esto, pues podemos encontrar una primera relación entre marco institucional y desarrollo económico. Es decir, cómo afectan las instituciones al desarrollo económico. Porque si nos vamos a los modelos de crecimiento endógeno, que son de alguna manera los modelos un tanto más de cabecera o más avanzados en términos de modelizar y de explicar el crecimiento económico, lo que vemos al final es que el crecimiento económico depende de una manera muy intensa de la acumulación de capital que genera externalidades positivas en forma pues, de spillovers de I+D o de economías de red y por tanto tiende a generar rendimientos crecientes a escala dentro de la sociedad. Entonces, en esos modelos, de alguna manera lo que se nos dice es necesitamos sociedades o las sociedades que más van a crecer van a ser aquellas que sean capaces de ahorrar más, que transformen ese ahorro en inversión y que esa inversión pues redunde en un incremento de la innovación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por eso endogeneizamos el progreso técnico a través de la inversión en capital. Entonces, ese esquema tiene bastante sentido, pero hay una laguna empírica que no consigue rellenar, y es que si la conclusión fuera tan sencilla de las sociedades que son más ahorradoras y que invierten más, generan más progreso técnico y por tanto los estándares de vida se elevan más que los del resto, lo que deberíamos observar es que las sociedades más ahorradoras, con una mayor tasa de ahorro sobre el PIB, son las sociedades más ricas y que más crecen. Y esto no es necesariamente así. ¿Y por qué esto no es necesariamente así? Pues aquí entra justamente el rol que desempeñan las instituciones. Si tenemos como 3 pasos en este proceso que describen grosso modo correctamente los modelos de crecimiento endógeno, necesitamos ahorro, que el ahorro se convierta en inversión y que la inversión se convierta en crecimiento, vemos que en cada una de estas 3 etapas las instituciones desempeñan un papel fundamental. Primero, las instituciones afectan a cuánto ahorra una sociedad. Instituciones que penalicen el ahorro, pues desincentivarán el ahorro. Instituciones que fomenten el ahorro
tenderán a incrementar el ahorro dentro de esa sociedad. Y ahí podemos meter de todo, ¿no? Incluso el estado de bienestar, por ejemplo, pues es una institución que afecta al volumen de ahorro que tienen los individuos, porque si yo no necesito cubrirme frente a contingencias futuras imprevistas porque el Estado me protege, pues mi nivel de ahorro probablemente sea menor del que alternativamente habría sido. Entonces, primero, las instituciones afectan al volumen de ahorro. Luego también afectan a la transformación de ese ahorro en inversión, es decir, qué parte o qué cantidad o qué porcentaje del ahorro que hemos acumulado se convierte en inversión, porque podríamos ahorrar y meramente atesorar. De hecho, en sociedades donde la incertidumbre es muy elevada, donde el pillaje, la rapiña, incluso la violencia es generalizada, puede haber ahorro, pero ese ahorro se tiende a atesorar en dinero o en joyas o en algún tipo de activo que sea duradero y preserve su valor, y esos activos se tienden a esconder, ¿no? Quizá el ejemplo más paradigmático de esto sea la imagen que tenemos de los piratas robando riqueza y qué hacen con esa riqueza. Esa riqueza es ahorro, ahorro rapiñado a otros, pero es ahorro de los piratas en el sentido de que no se la funden, no la consumen íntegramente. ¿Y qué hacen con esa riqueza los piratas? ¿La invierten en generar empresas productivas? Que no, lo que hacen es enterrarla en el subsuelo, ¿no? Pues eso es ahorro que no se transforma en inversión. Por tanto, las instituciones también afectan a cuánto ahorro transformamos en inversión. Y por último, las instituciones también afectan a cuán productiva es la inversión que acometemos, porque uno puede invertir en inversiones muy seguras y de muy bajo rendimiento, o puede invertir en inversiones más inciertas, más arriesgadas, pero con un potencial de aumento de la productividad muy grande. Entonces, si tenemos un marco institucional que, por ejemplo, prohíbe o encarece enormemente la inversión, no sé, ahora mismo en inteligencia artificial, pues por mucho ahorro que tengamos y mucho ahorro que transformemos en inversión, la inversión se puede inmovilizar en sectores de bajísimo valor añadido y por tanto que no fomenten el aumento de la productividad. De hecho, esto es lo que le sucedía a los países socialistas. Los países socialistas eran países muy ahorradores porque el ahorro les venía impuesto desde arriba, no porque naturalmente o espontáneamente emergiera un elevado volumen de ahorro, se les imponía centralizadamente un ahorro forzoso muy grande. Ese ahorro se transformaba en inversión, justamente para eso se les imponía un volumen de ahorro forzoso muy fuerte, pero luego esa inversión en gran medida era inversión improductiva, con lo cual no transformabas la inversión en crecimiento económico. ¿Vale? Entonces, queda claro que el marco institucional es decisivo, es determinante para explicar eh, en qué medida la materia prima del crecimiento económico, que es verdad que es el ahorro transformado en acumulación de capital, en qué medida ese proceso es un proceso que maximiza la productividad derivada de esa acumulación de capital. Y en ese sentido, por descender un poquito más y aproximarnos al tema de la charla, podemos distinguir dos tipos de instituciones, ¿no? Dos clases o dos grandes clases de instituciones. Lo que podríamos llamar las instituciones formales, que son instituciones, bueno, podemos pensar, ¿no?, en pues, el código legal, las constituciones escritas, los reglamentos del Estado. Son instituciones que normalmente están codificadas, en el sentido de que están escritas en texto, es un texto público, un texto que todo el mundo pueda consultar y además un texto desarrollado donde se especifique también la recompensa, el castigo, vinculado a incumplir las normas de ese texto codificado. Y sobre todo son instituciones que tienen detrás un aparato centralizado de compulsión que fuerce o que asegure su cumplimiento. La institución formal es una institución que tiene fuerza organizada detrás para ser impuesta. Pues el caso más típico, pues ya os lo he dicho, sería por ejemplo el Código Penal, ¿no? Pues ahí tienes una serie de normas, las normas llevan asociadas castigos si se incumplen y además está el Estado como monopolio de la violencia organizado para asegurar el cumplimiento de ese Código Penal. Y luego tenemos las instituciones informales, que es un poco más cajón desastre y ahí podemos meter casi todo, bueno, no casi todo, pero sí muchas cosas. Podemos incluir tradiciones, religión, cultura, moral, también el lenguaje, por ejemplo, por supuesto el dinero, al menos en sus orígenes, es decir, la utilización espontánea de un medio de intercambio. La clave de las instituciones formales es que no, la norma no suele estar codificada,
puede llegar a estarlo, ¿no? Tradiciones religiosas que se escriben y demás, pero normalmente no está codificada. En el caso del dinero que he mencionado antes, pues en sus orígenes no se establecía tienes que utilizar esta mercancía como dinero y no tienes que utilizar estas otras mercancías como dinero. Eso puede suceder cuando se declara o se convierte un dinero en curso legal, pero previamente no era así. Entonces, la gente sí utiliza un dinero espontáneamente y no porque haya detrás una organización coactiva que le fuerce a tomar ese dinero o no tomar ese dinero, utilizar esta lengua o no utilizar esta lengua, creer en este conjunto de mandamientos religiosos o no creer en ellos, etc. Las instituciones informales se siguen por dos tipos de razones. Una, porque es autoejecutable en el sentido de que al propio sujeto le interesa seguir la institución informal. En el caso del dinero es muy obvio, ¿no? Si hay un medio, si surge una mercancía que se convierte espontáneamente en medio general de intercambio, ¿qué incentivo tiene una persona a decir, no, yo no voy a utilizar esta mercancía como medio general de intercambio, voy a utilizar otra que nadie quiere? Pues ahí la sanción va aparejada a tu propia decisión. Si el oro, por ejemplo, es el medio general de intercambio y decides utilizar el cobre para intentar pagar, pues no vas a poder comprar nada y vas a salir penalizado porque tus oportunidades de comerciar se van a ver muy reducidas o incluso van a desaparecer. En cambio, si utilizas el oro, vas a poder enriquecerte y obtener las mercancías que necesitas. Ahí no hay nadie, no necesitas que haya nadie detrás que diga utiliza el oro o no utilizas el cobre. Eso por un lado. Y por otro, las instituciones informales muchas veces también se respetan por algún tipo de presión social, ¿no? Ahí se podrían ir acercando a una institución formal, pero se trata de no llevan coacción como tal asociada, pero sí hay pues, una especie de sanción descentralizada de si tú no cumples estas reglas, los demás no vamos a interactuar contigo. Pues, serían términos gismanianos, pues todo el mundo utilizaría la salida para no entrar en contacto con aquella persona que no respeta ciertas normas informales, ¿no? Pues esto, en el caso de comunidades religiosas, se ve con más o menos claridad, ¿no? Los que se salten los preceptos religiosos son apestados. En ocasiones se llega a la violencia, ahí la institución informal se medio convertiría o se convertiría en parte en una institución formal, pero en otras no hace falta ni siquiera recurrir a la violencia, con que seas condenado al ostracismo del grupo ya puede ser una sanción suficientemente fuerte como para querer respetar la institución informal. Bien, entonces, las ideas liberales, los principios liberales, la ideología liberal, si lo queremos, la filosofía política liberal, claramente entraría dentro de la categoría de institución informal. Son los principios morales o filosóficos que pueden compartir o no un determinado conjunto de personas y que en la medida en que los compartan pueden influir sobre las instituciones formales, ¿no? Pueden condicionar la forma que adopten las instituciones formales. Sin embargo, en este punto, y aquí ya sí que nos metemos más de lleno en el objeto de la charla tras este largo preámbulo, hay bastante controversia académica y no solo reciente, sino desde hace más de un siglo, y probablemente más, sobre cuál es la relación entre las instituciones formales y las informales. Porque lo que os acabo de plantear hace un momento es, bueno, si mucha gente comparte las ideas liberales, que son una institución informal, esa institución informal influirá y tomará cuerpo como institución formal, ¿no? Pues, un Estado liberal, un Estado minarquista, emergerá porque hay una masa de población que defiende el liberalismo. Bien. Sin embargo, para que esto sea así o para que esta tesis pueda llegar a ser cierta, estamos presuponiendo una relación de causalidad desde las instituciones informales a las formales. Y esto es algo que muchos economistas o pensadores no comparten, ¿no? Quizá la oposición más clásica a este planteamiento sea la tesis marxista, hasta cierto punto yo diría vulgar, del materialismo histórico. Digo vulgar porque si uno lee con algo más de detenimiento los textos, ya no tanto de Marx, sino de Engels, las relaciones de causalidad se relajan mucho, ¿no? Pero desde luego la vulgata marxista en esta dimensión, que es desde luego la que apoyaba la Unión Soviética y la que más se ha difundido, es que no son las instituciones informales las que determinan las formales, sino al revés, más bien. Son las instituciones formales, lo que podríamos llamar la estructura económica,
el modo de producción de una sociedad el que determina la superestructura ideológica, cultural de esa sociedad, las instituciones informales, ¿no? La tesis del materialismo histórico es el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, lo que podríamos equiparar con la tecnología existente dentro de una sociedad, determina el modo de producción, la estructura económica, las instituciones formales, la estructura de derechos de propiedad dentro de esa sociedad, de tal manera que esa estructura sea la que maximice el aprovechamiento de la tecnología o del nivel de desarrollo tecnológico que se ha dado en ese momento de la historia. Y a su vez, esa estructura económica, ese conjunto de instituciones formales determinado históricamente por el grado de desarrollo de la tecnología, esas instituciones formales crean un marco ideológico, que es lo que llamamos la superestructura, que de alguna manera legitima, de alguna manera convalida ese marco institucional formal. De hecho, Marx escribe El Capital, crítica de la economía política, porque para Marx la economía política burguesa de su tiempo era ideología, superestructura ideológica, creada para legitimar el sistema económico capitalista, trasladando a la población un marco de comprensión de la realidad económica que ocultara la realidad subyacente, ¿no? Mientras los economistas burgueses hablaban, pues, si lo queremos, de cooperación, de reciprocidad, de intercambio mutuamente beneficioso, de libertad del trabajador para elegir, etcétera. Lo que decía Marx es, no, aquí esto es la superficie propagandística, si lo queremos. Lo que hay debajo es explotación, es rapiña, es parasitismo del capitalista sobre el obrero, y es la falta o la ausencia de necesidad de que el capitalista haga todo esto, al menos a largo plazo en la historia. Bueno, esta tesis marxista, ya digo, disputa que las instituciones informales puedan determinar las formales. Las informales siempre son la muleta cultural de la estructura económica dominante, que a su vez viene determinada desde un punto de vista de evolución histórica por la evolución de la tecnología. Esta tesis marxista no pensemos que está tan alejada de otras tesis económicas, si lo queremos, dominantes o al menos muy respetables en la academia hoy en día. De hecho, este año han recibido el Premio Nobel de Economía, Acemoglu, Robinson y Johnson, y la tesis que plantean, al menos originalmente, estos economistas no está tan alejada de la tesis marxista sobre la relación entre instituciones formales e informales, ¿no? Porque básicamente la línea de causalidad sobre evolución institucional que trazan estos autores, que además tienen bastante buen predicamento dentro del público liberal, y no lo estoy criticando, simplemente lo estoy constatando, es la siguiente, ¿no? Lo que nos dicen es que la distribución de recursos, la distribución efectiva de recursos dentro de una sociedad determina el grado de poder político efectivo o la distribución del poder político efectivo dentro de esa sociedad, lo cual es algo que Marx también compraba, ¿no? Marx, ¿cómo explica el origen del capitalismo? Pues porque hay una expropiación de las tierras de los campesinos, eso proletariza a los campesinos y concentra todos los medios de producción, todos los recursos de esa sociedad en manos de una minoría, de una clase minoritaria, que es la clase capitalista, ¿no? Entonces, la clase capitalista tiene el poder porque concentra los recursos, tiene el poder político y genera un Estado burgués, que establece normas, el derecho burgués de propiedad, que favorecen los intereses de la clase económica capitalista, ¿no? Y esto es un poco también el razonamiento que hacen Acemoglu, Robinson y Johnson. Distribución de recursos genera distribución de poder político, y la distribución de poder político genera una serie de instituciones económicas, llamaríamosle propiedad privada burguesa, que son esas instituciones económicas las que pueden ser de tipo inclusivo o extractivo. Claro, si una minoría domina los recursos y tiene el poder político, lo esperable es que esas instituciones económicas tengan una dimensión extractiva en beneficio de la minoría de la sociedad que las ha conformado, y esas instituciones económicas serían las que determinaran, por un lado, el grado de desarrollo de esa sociedad, si la sociedad crece o no crece. Para Acemoglu, Robinson y Johnson, si son extractivas, la sociedad tenderá a no crecer, y a su vez determinan en un segundo momento la distribución de recursos.
Con lo cual podemos caer en una especie de círculo vicioso o al menos de equilibrio extractivo, porque si las minorías acaparan todos los recursos, tienen todo el poder político y ese poder político genera unas instituciones económicas que determinan una distribución de recursos favorable a la minoría oligárquica, pues el círculo se va repitiendo incesantemente, ¿no? Aquí probablemente sería en lo que se diferenciarían de Marx, porque para Marx ese círculo se puede repetir en varias ocasiones, pero de manera helicoidal, ¿no? Desde un punto de vista dialéctico, lo que sucedería es que cada repetición se va modificando algo la realidad y llegamos a un punto donde esa realidad se transforma, que sería el momento de la revolución socialista, ¿no? El capitalismo no tiende a perpetuarse en la historia, sino que va generando contradicciones internas a un nivel cada vez superior hasta que eso colapsa en forma de revolución socialista. Eso es algo que en el modelo de Johnson, Robinson y Acemoglu está ausente. Bien, ¿qué decir respecto a esta tesis? Fijaos que en el modelo de Acemoglu, Robinson y Johnson las instituciones informales ni aparecen. Hablamos de instituciones económicas, pero instituciones económicas de tipo formal. Por tanto, la importancia de los valores, de la cultura, de la moralidad está ausente en este modelo. Y en Marx está presente, pero como algo adyacente que no, o subordinado totalmente a la estructura económica formal de la sociedad. ¿Qué hay que decir sobre esta tesis materialista o anti-idealista? Bueno, por un lado, respecto a la crítica de Marx, yo creo que aquí hay una limitación que ya han apuntado algunos autores y es que las ideas también son tecnología. Entonces, pretender que el grado de desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia, o el grado de desarrollo de las fuerzas productivas a lo largo de la historia, determina la estructura económica y la estructura económica la superestructura, siendo la superestructura las ideas, es obviar que las ideas en realidad también las podemos integrar dentro de la parte de desarrollo tecnológico de una sociedad, porque al final las distintas posibles filosofías políticas son tecnologías sociales sobre cómo nos coordinamos de la manera más eficiente posible dentro de la sociedad. Por tanto, desarrollar conjuntos normativos que mejoren los términos de la coordinación social, pues, por ejemplo, la defensa del libre comercio frente al proteccionismo, desarrollar ese conjunto de ideas que nos expliquen cómo hacerlo, por qué hacerlo y que legitimen ese conjunto de normas, ya digo, también forma parte de la tecnología social que determinaría, o podríamos decir que determina las instituciones formales. Por tanto, por ahí hay un primer boquete, ¿no? Hay muchas más críticas que se le pueden hacer al modelo marxista, pero como la crítica que voy a hacer es parecida a la que ahora le haré a Acemoglu, Robinson y Johnson, pues es la que menciono. Que si uno entiende que las ideas y las ideas sobre formas sociales, sobre instituciones políticas y económicas de la sociedad, el desarrollo de la ciencia económica, si lo queremos, y de la ciencia política, también forman parte de la tecnología con la que está dotada esa sociedad para coordinarse y, por tanto, para aumentar su productividad, entonces el motor de la historia no es el desarrollo de la tecnología o el grado de desarrollo de las fuerzas productivas espoleada por la lucha de clases, sino que el motor de la historia perfectamente podría ser también el desarrollo de las ideas políticas y económicas sobre formas de organización social más o menos eficientes y, por tanto, su institucionalización en forma de normas formales. Y algo similar se puede decir o se le puede criticar al modelo de Acemoglu, Robinson y Johnson. Una forma de introducir esta idea de las instituciones informales sería distinguir entre control formal o control de jure de los recursos y control de facto o efectivo de los recursos. Porque claro, el punto de partida, ya digo, de este modelo es que la distribución de los recursos condiciona el poder político efectivo, no el poder político formal, ¿no? Aquí sí distinguen entre formalidad o de jure y materialidad de facto, pero en la distribución de los recursos no hacen esa distinción. Y esa distinción creo que es útil. ¿En qué sentido? Una persona puede ser el titular formal de un recurso, pero eso no significa que pueda hacer lo que quiera con ese recurso dentro de esa sociedad, porque las ideas prevalentes dentro de esa sociedad también pueden actuar como una especie de punto focal de coordinación entre los individuos para, si alguien hace con lo que formalmente es suyo algo
que esa sociedad no acepta que se haga, entonces esa sociedad dispersamente puede coordinarse para tratar de frenar, de contrarrestar, adquirir poder político de facto para imponer límites al que formalmente tiene el recurso. Con esto, ¿qué quiero decir? Que por el hecho de que un conjunto de personas tengan una alta concentración de riqueza, eso no significa per se, puede significarlo, pero no tiene por qué significar que esas personas vayan a tener el poder político de facto dentro de esa sociedad. Porque si esas personas quieren, por ejemplo, dentro de, ¿no?, imaginemos una sociedad donde prevalecen las ideas liberales y por tanto se tolera que haya concentraciones de riqueza si las han obtenido de manera lícita, pero una vez una minoría oligárquica, ¿no?, podríamos llegar a decir, tiene concentración de riqueza, intenta instrumentalizar el Estado para obtener subvenciones, establecer protecciones frente a la competencia, aranceles, obtener rescates estatales. Bueno, eso potencialmente en el modelo de Robinson, Acemoglu y Johnson tiene cabida. Pero claro, si las ideas que prevalecen dentro de esa sociedad son ideas liberales muy firmes, esa sociedad, cuando vea esos desmanes o esos abusos de poder por parte de quienes tienen el control de los recursos o recursos altamente concentrados, se coordinará ¿para qué? Para ponerles firmes y para limitar políticamente que esas personas hagan un uso de su propiedad que trascienda lo que dentro de esa sociedad está informalmente tolerado a través de su moralidad más o menos compartida. Entonces, las instituciones informales pueden actuar como camisa de fuerza o como restricción al grado de desarrollo de las instituciones formales, ¿no? Que esto es un poco la tesis también de otro premio Nobel, de Oliver Williamson, que básicamente lo que nos dice, de manera un poco especulativa, pero que las instituciones informales tienen es el campo más amplio de la organización social y tienen un plazo de vigencia entre 100 y 1000 años, mientras que las instituciones formales, las formas políticas, pues están subordinadas a las anteriores y pueden cambiar cada 10 o cada 100 años, ¿no? Pues cambios en constituciones, en estructuras de estados, y luego ya tendríamos organizaciones subordinadas, pues la empresa, el gobierno, etcétera, que ahí los cambios sí son más rápidos, de 1 a 10 años. Bueno, entonces, una vez incorporamos la posibilidad de que las instituciones informales determinen, condicionen o al menos restrinjan la expresión de las formales, pues entonces las instituciones informales adquieren una importancia muy notable, ¿no? Y esto es la aportación que algunos autores intentan hacer en los últimos años a la ciencia económica, y yo creo que, bueno, más que a la ciencia, que también, pero a la historia económica, y que creo que es una aportación muy valiosa, ¿no? Estoy pensando sobre todo en dos tesis más o menos complementarias, aunque no idénticas, como son la tesis de Deirdre McCloskey y de Joel Mokyr sobre la influencia de las instituciones informales sobre el desarrollo o el crecimiento económico, aunque a McCloskey no le gusta llamarlo instituciones, pero bueno, son instituciones informales. Bueno, básicamente la tesis de McCloskey, por ir rápido y ya terminar, ¿no?, porque ya me estoy excediendo un poco, la tesis de McCloskey es que el crecimiento económico moderno, el mundo moderno, emerge de una progresiva transformación de los valores predominantes dentro de las sociedades, especialmente la sociedad inglesa y neerlandesa, y cómo conforme se van transformando esos valores, el marco institucional formal y el comportamiento de las personas cambia, ¿no? McCloskey diferencia entre lo que podríamos llamar los valores de la burguesía, dice que todos somos hijos de la burguesía, al menos culturalmente somos hijos de la burguesía, y los contrapone a los valores, la idea o la cultura que podríamos llamar la cultura agraria, la cultura proletaria o la cultura aristocrática. Para McCloskey, el mundo moderno, el mundo comercial moderno, el mundo capitalista moderno, es obviamente fruto de la cultura de la burguesía, y los valores predominantes en las otras culturas que competían con la cultura burguesa serían incompatibles con el dinamismo de una sociedad capitalista moderna, ¿no? Los valores agrarios tradicionales serán economía de autosubsistencia y de autoconsumo. Yo y mi familia cultivando una extensión de tierra reducida para alimentarnos a nosotros mismos, y si tenemos un excedente, no pensando en generar excedentes para los demás, sino lo que nos sobre, sí que lo podemos intercambiar en el mercado, pero de manera más o menos pues irregular y casi anecdótica.
Los valores de la aristocracia son valores básicamente del parasitismo. Yo tengo un estatus por nacimiento superior al tuyo, por tanto hay desigualdad institucionalizada ante la ley, yo soy superior a ti y tú me tienes que dar a mí y simplemente por estar yo por encima de ti te parasito. Pues eso obviamente también es incompatible con una sociedad comercial, con una sociedad emprendedora. Básicamente es el peor tipo de rentismo que puede existir, es parasitar sin aportar nada a cambio. Y por último, los valores del proletariado o la cultura proletaria vendría a ser: yo recibo un salario sin asumir ningún tipo de riesgo, sin emprender, sin buscar emprender ni crear ni comerciar. Lo único que hago es vender mi fuerza de trabajo, como diría Marx, y vivo de consumir el salario que me conceden, pero no tengo la cabeza puesta en ahorrar una parte de ese salario, capitalizarlo, financiar procesos o proyectos productivos dentro de la economía, asumir riesgos. Entonces, bueno, todos esos valores que son valores de ciertas subculturas que pueden existir y que han existido dentro de nuestras sociedades, son valores que no ayudan, según McCloskey, ni al ahorro productivo, ni a la innovación, ni al emprendimiento, ni al comercio, que son las características propias de una sociedad comercial. La tesis de Moquir es ligeramente distinta. No se trata tanto para Moquir de que los valores de la burguesía, como algo contrapuesto a los valores de otras subculturas, hayan sido la clave del motor del crecimiento económico, sino que desde su punto de vista la ilustración, como si lo queremos, triunfo de la racionalidad y del pensamiento científico sobre la superstición religiosa, es lo que conduce, en primer lugar, a un avance de la ciencia, pero sobre todo es la incorporación de la ciencia al proceso productivo industrial lo que conduce al crecimiento económico moderno y continuado, según Moquir, ¿no? Es la extensión de la idea y de las ideas de que el ser humano ha de actuar pensando en cómo aumentar continuamente la productividad y su capacidad de producción dentro de la sociedad para otros, ¿no? Para llevarlo al comercio y llevarlo al mercado. Es, por tanto, la aplicación de la ciencia, ya digo, del progreso técnico, o sea, buscar continuadamente el progreso técnico, pero no un progreso técnico abstracto por el mero placer de aprender, sino un progreso técnico pensado de partida o enfocado de partida en aumentar la productividad material de esa sociedad. La tesis de Moquir ha sido recientemente testada empíricamente por Jared Rubin, el economista junto a Mark Koyama, de How the World Become Rich, un libro muy recomendable de historia económica. Y básicamente lo que ha detectado es que en las publicaciones que se llevan a cabo en Inglaterra a partir del siglo XVI, progresivamente el lenguaje religioso se va reemplazando por lenguaje científico, y además el lenguaje científico o los libros científicos cada vez están más orientados a desarrollo de técnicas productivas, ¿no? A la industria. Y esa evolución va de la mano o invita, adelanta justamente la revolución industrial. Es un poco la idea de Moquir de que la cultura de crecimiento se establece la cultura de crecimiento propia de la revolución industrial y de la posrevolución industrial está precedida por ese cambio de actitudes culturales. En realidad, y por ir terminando, la relación muy probablemente entre instituciones formales e informales y tecnología sea una relación múltiple y no haya una sola línea de causalidad, porque pensemos que las instituciones informales también influyen obviamente sobre las informales, ¿no? Si tenemos un Estado que reprime determinados tipos de comportamientos y fomenta otros, pues eso también va institucionalizando informalmente una determinada cultura. No sé, el caso más extremo, las instituciones informales, la cultura de los países post-socialistas obviamente estuvo muy influida por todas las décadas de represión y de planificación central de una institución formal como es el sistema socialista, ¿no? Entonces, tanto las instituciones informales determinan o codeterminan las formales como las formales las informales, y a su vez la tecnología pues es un resultado de la confluencia de ambos, ¿no? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Pues con esto quiero decir que obviamente la batalla de las ideas, la batalla cultural para transmitir valores, principios liberales, respeto a la libertad individual, respeto a la propiedad privada, respeto a la autonomía contractual, respeto a la libertad de asociación y desasociación económica y política,
respeto al libre mercado, al libre comercio, a la globalización, rechazo del proteccionismo, por tanto, rechazo de la esclavitud, rechazo del robo legal e ilegal, rechazo del paternalismo regulatorio del Estado que atente contra la autonomía de la voluntad, contra el consentimiento voluntario dentro de los contratos, poner en valor la figura del emprendedor como promotor de generación de riqueza, coordinando las diversas fuerzas productivas de la sociedad, al capitalista, al trabajador, a otros emprendedores como proveedores o como clientes. Ensalzar además la innovación como cambios disruptivos de la tecnología dentro de una sociedad que pueden conducirnos a un mundo mejor, es decir, no alabar el estancamiento, la tradición, la defensa del statu quo, por mucho que pueda ser provechosa para determinados grupos de interés constituidos. Todo este tipo de valores difundidos, diseminados a lo largo de la sociedad, obviamente influyen en las percepciones políticas, económicas y sociales prevalentes en esa sociedad, influyen en las formas políticas más a largo plazo que esa sociedad adopta e influyen, por tanto, en el grado de desarrollo económico y de florecimiento de la libertad individual que pueda haber dentro de esos ámbitos, porque a su vez el desarrollo económico influirá sobre la tecnología. Por tanto, la tecnología no es algo meramente exógeno que determina las instituciones, sino que en parte está codeterminada por ese desarrollo o esa forma o estructura institucional. Y por eso la batalla de las ideas es algo que hay que dar, o sea, debemos entender la importancia de dar la batalla de las ideas, porque es nuestro grano de arena para mejorar la sociedad desde sus cimientos, desde sus convicciones más profundas, desde sus valores, hasta que eso toma cuerpo en un edificio institucional más complejo, y también entender la importancia de librar esa batalla de las ideas generación tras generación. Porque la cultura es algo que es verdad que se transmite intergeneracionalmente, pero no se transmite intergeneracionalmente sola. Un niño llega al mundo con una cierta programación genética para el aprendizaje, pero desde luego no llega al mundo con todo el software cultural previo acumulado a lo largo de la historia de la humanidad que lo ha precedido. Esa cultura se le tiene que transmitir formal o informalmente a ese niño hasta que se convierta en adulto y hasta que tenga su propio raciocinio y su capacidad para también razonar sobre la situación institucional vigente y, por tanto, hacer sus propuestas y sus contribuciones a tratar de mejorarla. Y en la medida en que esa transmisión de cultura intergeneracional se rompa o se corrompa, es decir, que en lugar de transmitir valores funcionales para el desarrollo de la sociedad, se transmitan valores viciados, disfuncionales para el desarrollo de esa sociedad, pues entonces, por supuesto que puede haber regresiones en la calidad institucional, puede haber regresiones en la tecnología social de coordinarnos y de convivir, y esas regresiones, la historia no es siempre ascendente y a mejor, o no lo es necesariamente, esas regresiones pues obviamente influirán también en el resultado económico propio de esa sociedad. Por tanto, promover, ya digo, ideas como demonizar al empresario como si fuera un explotador, ¿no? Que es pues, el veneno, y utilizo el término veneno porque el propio Marx lo utilizó, el veneno marxista que se intenta muchas veces inocular rompiendo la potencial armonía, también conflicto, pero potencial armonía que existe entre trabajador y capitalista o entre empresario y trabajador, y luego deificar o convertir en un ejemplo a seguir por todo el mundo pues la labor del funcionario como un servidor público, pues ese elogio a la burocratización de la sociedad y esa ofensa o ese ataque a la sociedad comercial, que es una de las tesis posibles de la gran divergencia entre Europa y China, ¿no? Porque China se quedó atrás y Europa floreció, pues una posibilidad es por, una hipótesis histórica es por la burocratización y la apología de la burocratización y de la escala o el estatus social asociado en China a la burocracia frente al creciente elogio del comercio, de la innovación y del emprendimiento en Europa. Entonces, ese tipo de mensajes que día a día nos transmiten nuestros políticos, nuestros intelectuales, son mensajes que, en cierto modo, corrompen la calidad institucional de nuestras sociedades y tienden, la calidad de las instituciones informales, y tienden a empeorar la forma de las instituciones formales, porque las malas políticas económicas que se adoptan hoy son en gran medida consecuencia de los malos mensajes
muchas veces propagandistas, populistas, sobre moralidad, sobre cultura y sobre ciencia económica mal entendida, que se transmitieron y se enquistaron ayer o antes de ayer. Por tanto, las batallas políticas que perdemos hoy en realidad son batallas culturales que perdimos ayer. Y también al revés, las batallas culturales que ganemos hoy son batallas políticas que ganaremos mañana y, por tanto, desarrollo económico y desarrollo social del que nos podremos beneficiar en el futuro. Muchas gracias.